Sandra, representante también de Sin Fronteras, que nos viene acompañando, y también José Carmona, de CONAFAM, que también nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy en esta sesión ordinaria. Pues bueno, sin más, le solicito a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados a la reunión ordinaria. ¿Cómo no? Muy buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados, bienvenidos a la sesión. Se informa a la Presidencia que hay un registro previo de firmas de 15 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum para sesionar, diputada presidenta. Ok, se abre la reunión. Solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. Cómo no, por instrucciones de la Presidencia, se da a conocer la orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaratoria de quórum. Número 3, lectura del orden del día. Número 4, participación del doctor Andrés Ramírez, próximo titular de la Comar. Número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Número 6, lectura y discusión en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo. Inciso A, proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre diversas proposiciones relativas a la caravana migrante proveniente de Centroamérica presentadas en la Honorable Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como al titular del Instituto Nacional de Migración, al titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Número 7, asuntos generales, y número 8, clausura de la sesión y cita para la que sigue. Ok. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la reunión anterior. Solicito a la Secretaría consulte si se omite su lectura, tomando en consideración que ya ha sido previamente distribuida. Vamos a aprobar la orden del día previamente. Solicitar aprobar la orden del día. ¿Sí? Sí. Primero les van a solicitar por votación si se aprueba el orden del día. Muy bien. Por instrucciones de la Presidencia, solicito por favor en votación económica si se aprueba la orden del día. Diputados. ¿A favor? ¿En contra? Muy bien. Por unanimidad de votos se aprueba la orden del día, ciudadana diputada presidenta. Bien, el siguiente punto sí sería, el orden del día es la lectura del acta de la reunión, por lo que solicito a la Secretaría consulte si se omite su lectura, tomando en consideración que ha sido previamente distribuida. Por instrucciones de la Presidencia, solicitamos, diputados, y los consultamos si se omite la lectura del acta de la sesión anterior. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Los que estén por la negativa, mayoría por la afirmativa, diputada. Ok, se omite la lectura. Ponga a discusión el acta, por favor. Si hay alguna observación al acta de la sesión anterior, diputados, diputadas. Muy bien. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los diputados y diputadas que estén a favor, por favor, levanten su mano. Muy bien. Los que estén en contra, sírvanse a manifestarlo. ¿Abstenciones? Muy bien. Por unanimidad, diputada presidenta, se aprueba la orden y el acta de la sesión anterior. Muchas gracias, diputado Javier. Bueno, el siguiente punto del orden del día es la presentación del doctor Andrés Ramírez, próximo titular de la Comar, quien será el encargado de llevar la administración de esta y a la que le cedo el uso de la palabra para que pueda explicarnos cuáles serán estos retos, esta ruta que llevará él en esta encomienda de la Comar y por supuesto para que nos explique, nos dé a conocer quién es Andrés Ramírez y todos nosotros podamos escucharlos y enriquecer lo que han venido siendo estas mesas de trabajo que hemos llevado a cabo a través de esta comisión precisamente para nutrir la agenda legislativa que estamos formando todos aquí para llevar a cabo los trabajos y tener una legislatura exitosa y que podamos sacar adelante todo este problema, todos estos problemas que hemos tenido a través de la política migratoria, darles causa y sacarlo adelante, que es lo que queremos todos los que estamos aquí integrándola. Adelante, buenos días y bienvenidos, doctor Andrés.
Sí, muchísimas gracias, señora Presidente Julieta Venegas, Julieta Vences, perdón. No, y sí que es importante el apellido Vences. Venegas no vence, Vences. Bueno, primero también agradecerles a ustedes estar acá en esta sesión. Para mí es muy importante el comparecer ante la Comisión de Asuntos Migratorios, la comisión especializada en tratar estos temas que hoy todos sabemos son álgidos, prominentes, fundamentales en el país. Así es que yo creo que es muy oportuno y imperativo el que se tenga el máximo conocimiento por parte de los integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios respecto de la situación que se ha vivido en lo que respecta al tema de refugiados y las perspectivas futuras que este tema tiene. Quería iniciar por presentarme ante ustedes. Yo trabajé muchos años en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Yo estuve desde el año de 1987 trabajando con los refugiados guatemaltecos en Campeche y posteriormente en Chiapas, en momentos muy importantes. Varios de ustedes son muy jóvenes y quizá no les tocó esa situación, pero fue uno de los momentos más importantes de flujos de refugiados en México, un proceso en donde se participó con oficinas por parte de la Comar, que había sido recientemente establecida, en Campeche, en Quintana Roo y en Chiapas. Hasta que se firmaron los acuerdos de 1992, de octubre de 1992, yo participé como el que se llamaba el punto focal en los procesos de negociación para el retorno colectivo y organizado de los refugiados guatemaltecos con el propio gobierno de Guatemala. Es la primera y única vez en la historia que un grupo de refugiados tiene la capacidad estratégica, política de negociar con el gobierno del país de origen su propio retorno. Y eso fue con esos acuerdos del 8 de octubre de 1992 y el primer retorno empezó en el año 1993. Todo esto se daba en el marco del diálogo de la URNG con el gobierno de Guatemala y que significó un marco fundamental para este proceso de negociación entre los refugiados y el gobierno de Guatemala. Mi trabajo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados continuó en la experiencia de la grave crisis humanitaria en los Grandes Lagos del África, con el genocidio de Ruanda, y yo formé parte del equipo de emergencia del Alto Comisionado y fui el oficial de campo en aquel entonces, en 1994, del campamento de refugiados más grande del mundo, que era el campamento Benaco. Yo recuerdo haber ido a la frontera justamente en el momento en que llegué 2 días antes a hacerme parte del equipo de campo del ACNUR, en el puente Rusumo, que dividía a Tanzania con Ruanda. Vi llegar miles y miles de refugiados. Yo acababa de tomar el curso de emergencia del ACNUR y dije, bueno, ¿y ahora qué me dijo mi mamita y mi abuelita que hiciera? Porque eran miles y miles que llegaron a constituir el campamento de Benaco, el campamento más grande del mundo, de más de 400,000 personas. Se formó una enorme ciudad solamente a unos cuantos kilómetros de la frontera con Ruanda. Después me nombraron coordinador de asistencia alimentaria del ACNUR en Ginebra, en donde tuve la oportunidad de hacer muchas misiones de evaluación conjunta con el Programa Mundial de Alimentos y grupos de donantes acerca de las necesidades alimentarias de refugiados, sobre todo en el África y en el Asia, pero también en Bosnia, que recorrí en varias ocasiones. En el año de 1997 pasé a el ACNUR en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, y yo era el encargado senior de enlace del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados con el Secretariado de las Naciones Unidas, trabajo que fue muy importante para mi carrera y mi formación profesional, porque yo era observador dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Después estuve en Costa Rica, después en Venezuela, en Ecuador, en Afganistán, en Brasil y finalmente en Panamá. Yo me jubilé del ACNUR desde el año 2016, estaba retirado de estas funciones
y el licenciado Alejandro Encinas tuvo a bien, por mi trayectoria, ofrecerme la posibilidad de hacerme cargo de la titularidad de la Comar, la Coordinación General de la Comar, cosa que yo agradezco. Sé que es un reto importante. Yo lo que le hice ver al licenciado Alejandro Encinas, no como una condición, porque se me hace una payasada, pero sí como una preocupación importante, el hacerle ver que la Comar, en el marco de toda la política de austeridad que se ha anunciado, pues no estaba para recortes, sino estaba para fortalecerlo. Y al rato les voy a platicar por qué. Y lo que recibí como respuesta del licenciado Alejandro Encinas fue que definitivamente le estaba muy claro que tenía que fortalecerse la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y eso me ha dado la confianza para estar muy entusiasmado para poder trabajar al frente de esta Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ahora quisiera hablar un poquito acerca de qué fue lo que encontré con lo poco que conozco, estando desde fuera, de la situación actual de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. El día 5 de octubre de este año, que todavía no había sido yo anunciado públicamente, pero que ya se me había hecho el ofrecimiento por parte de Alejandro Encinas, fui acompañado por Aarón Mastache para ver a la titular de la Comar, la señora licenciada Elizabeth Cataño. Muy amablemente nos pasó la información que tenía a disposición, pero me enteré que 2 días después, el lunes, ella ya no estaba en el cargo. Cosa particularmente preocupante porque justamente por esos días se empezó a anunciar los flujos masivos de caravanas que se venían hacia México. Y la Comar quedó acéfala en un momento crítico. Claramente sí hubo una persona que se le nombró como encargada, pero en una situación difícil. Eso es un signo simplemente de una situación muy preocupante dentro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Yo puedo decir primeramente que encuentro una Comar prácticamente en un estado de colapso. Una Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que obviamente no se le puede responsabilizar a ella por sí misma porque la Comar no se autofinancia, la Comar no tiene la capacidad de tener un presupuesto por sí sola, sino que tenía que haber sido apoyada hace ya muchos años. Y no es una cosa que tenga que ver con los acontecimientos recientes, sino es algo que tiene que ver con tendencias y las dinámicas de movimientos poblacionales, de desplazamiento forzado, que se estaban dando con particular intensidad desde hace varios años, no es algo nuevo. En el año 2012, ya el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, o sea, esto es hace 6 años, ya anunciaba que la dinámica de desplazamiento al interior de los países del Triángulo Norte de Centroamérica iba a tener como consecuencia flujos muy importantes hacia el norte, o sea, flujos muy importantes hacia México, hacia Estados Unidos, hacia Canadá, y que se tenían que tomar medidas para tratar de responder de la forma más adecuada a estos flujos que inevitablemente se iban a dar. Las razones por las que ya se preveía esta situación con particular fuerza se debía básicamente a que el crimen transnacional organizado al interior de estos países, Guatemala, Honduras y El Salvador, había cobrado una fuerza incontenible y que las autoridades y el Estado de cada uno de estos países no tenía la capacidad para garantizar la protección a sus connacionales, que la situación cada vez se intensificaba más, que la situación económica de estos países era muy precaria y que tampoco daba la posibilidad del empleo, de las oportunidades económicas, de alternativas de ingresos suficientes como para que las personas pudieran estar estables al interior de estos países. Y claramente se dejó ver en las estadísticas de refugiados en la región y particularmente en México que efectivamente las tendencias de flujos cada vez mayores hacia los países del norte fue incrementando año con año.
Y tenemos nosotros que las cifras se han multiplicado tremendamente hacia México, un país que recibía relativamente pocos refugiados en el año 2011, 2012, ya para el año 2013, 2014, 2015 y años sucesivos, y hoy ya rebasa la cifra de 18,000 solicitantes de refugios anual. Esta situación, lógicamente, se daba antes de estas caravanas masivas. Luego entonces era muy preocupante que, sin embargo, el presupuesto que se le asignaba a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados año con año se mantuvo igual. Es decir, parecía que nada estaba cambiando, que la situación era estática, que era la misma y que por tanto no requería de un reforzamiento vigoroso de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esta situación no puede seguir así. Es evidente que se tiene que, como objetivo fundamental, hacer un reforzamiento de la capacidad operativa de la Comar. Esto requiere tener un presupuesto mucho más vigoroso, esto requiere tener también la contratación de mucho más personal, esto requiere también contratar no solamente más personal, sino personal que tenga el perfil adecuado. Esto requiere además de desarrollar un programa de capacitación amplio, y requiere que se pueda desarrollar una fortaleza de la Comar para que pueda hacerse autosostenible en términos de capacitar a los capacitadores. Esto requiere que la Comar tenga también mucho mayor presencia a nivel nacional, no puede restringirse única y exclusivamente a los lugares en los que hoy está establecida. La Comar solamente está en la Ciudad de México, está en Acayuca, en Veracruz, está en Tapachula, que es el principal punto fronterizo de llegada de personas provenientes de los países del Triángulo Norte, y está con una pequeña presencia, ni siquiera es una delegación, en Tenosique, Tabasco, que es un punto de entrada importante, sobre todo de hondureños. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se me dijo a mí cuando se me entregó el informe el 5 de octubre, en esa sesión que tuve con la anterior coordinadora general, que contaba con un staff, un personal de solamente 117 personas, que de por sí es un número bastante pequeño para las necesidades ingentes y tan grandes que está teniendo la Comar. Sin embargo, descubrí posteriormente que muchas de estas personas son personas que ni siquiera hacen parte del cuerpo de staff de la Comar, que muchas de estas personas están en una situación de indeterminación, porque muchas de ellas están como parte de lo que se llamó la Comisión de la Frontera Sur, y que estas personas están en un proceso de contratación inconcluso y que no se va a concluir al menos durante esta administración. De manera entonces que en realidad lo que se tiene como personal en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es un número más o menos de 60 personas. Y también que muchas de estas personas, o la gran mayoría de estas personas, no tienen la cualificación y no tienen el conocimiento ni la experiencia, a no ser por unos cuantos meses, de trabajar con el complejo tema de refugiados. De manera que sí es muy preocupante la situación que tiene la Comar, y que a la luz de estas caravanas, que se suma ya a las tendencias crecientes que se vienen acumulando año con año, pues lógicamente es algo muy desafiante, y que las perspectivas futuras, o sea, para el año 2019, de acuerdo al diagnóstico y el análisis que hace el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, es que llegará a haber casi 50,000 personas solicitando la condición de refugiado el año próximo. O sea, los números se siguen multiplicando y la situación no puede ser enfrentada con una comisión mexicana tal como está. El cambio tiene que ser radical, tiene que fortalecerse en todos los niveles. Tenemos que dar cuenta, como otro objetivo central, del gran número de rezagos, o sea, de casos pendientes que aún esperan su resolución, o sea, personas que solicitaron la condición de refugiado y que todavía no concluye su procesamiento. Y más o menos lo que se estima, porque yo no estoy todavía dentro de la Comar y lógicamente no tengo las fuentes oficiales como me gustaría,
pero que con toda seguridad de manera inoficial he llegado a saber, está alrededor de 20,000 personas aún pendientes de resolución. Y esto con lo que siga llegando. Acabo de tener alguna notificación en el sentido de que esta caravana que está llegando a Tijuana, mucha gente ha dicho que también estaría interesado en solicitar la condición de refugiado. O sea, se seguirán sumando al número de personas acumuladas pendientes sus casos de resolución en una situación complicada para el país. Quiero decir que México hace parte del marco integral de protección y soluciones regional. Este marco fue resultado de la Declaración de San Pedro Sula del año 2017, del año pasado, y se inscribe dentro del contexto general del Pacto Global de Refugiados en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2016. O sea, esta declaración de San Pedro Sula y el marco global, marco regional de protección y soluciones integra básicamente a los siguientes países: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica. Normalmente tendría que estar también El Salvador, pero acabo de regresar de una reunión en carácter de observador la semana pasada, que tuvo lugar en Washington, que fue la primera reunión anual de seguimiento de los avances, de compromisos de cada uno de los países que integran este marco regional de protección y soluciones, y ahí vi que desafortunadamente El Salvador no participó, ha tenido críticas, ha tenido una actitud no muy entusiasta El Salvador de hacer parte de este marco regional. Lo mismo pasa con Nicaragua, que no hace parte de este marco, y lógicamente para que este marco pueda funcionar de la mejor manera, pues tendría que tener, así lo veo yo, también a Nicaragua, también a El Salvador, que son países hoy también de origen, de donde surge una cantidad significativa de desplazados. Hoy en México, el principal número de personas que llegan a solicitar la condición de refugiado son de nacionalidad hondureña. El año pasado, 2017, el número de llegadas de venezolanos también fue significativa, llegó a ser casi igual que el número de hondureños, pero este año, de nueva cuenta, como ha sido a lo largo de los últimos 6 años, son los hondureños los que están a la cabeza de la lista de solicitantes. Después están los venezolanos, los salvadoreños y los guatemaltecos. Sabemos muy bien que esto va a seguir como una perspectiva futura de llegadas en los años próximos. Y no tenemos una bola de cristal para determinar a cuánto llegaremos a tener en los años subsiguientes, pero si la situación no se combate de raíz en los países del Triángulo Norte, es muy probable que esta situación continúe en los años siguientes. Tenemos que estar preparados para ello. México es signatario de la Convención de Refugiados de 1951 y del Protocolo de 1967, tiene compromisos, tiene obligaciones internacionales, no es algo optativo, no es algo opcional, no es algo de buena fe o de generosidad, son compromisos internacionales de lo que México hace parte y que tiene que cumplir de la mejor manera posible. Tanto así que ustedes están al tanto seguramente que la semana pasada le tocó a México ser parte del examen periódico universal. Y en ese examen periódico universal, que ustedes también saben, hubo más de 260 recomendaciones, y una de las recomendaciones, y yo creo que esto es importante recalcar en esta presentación mía, una de las recomendaciones hacía seguimiento a 3 recomendaciones anteriores que ya se habían hecho y que han sido incumplidas, en el sentido de que es fundamental el reforzamiento de la capacidad operativa de la Comar mediante la contratación, y así dice la recomendación, mediante la contratación considerable de personal, sobre todo de elegibilidad, o sea, las personas que hacen las entrevistas y pueden determinar si la persona es o no refugiada, y que este número que tenemos hoy día
en la Comar es muy reducido. Entonces la recomendación es muy clara en ese sentido, es una recomendación reiterada del examen periódico universal. O sea, con esto quiero decir que no es solamente una reflexión mía, no es solamente una preocupación mía, es algo que ya se ha venido diciendo en centros importantes de derechos humanos a nivel internacional, como es el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Bueno, yo quisiera ahora hablar un poquito acerca de lo que estamos viendo con respecto a la caravana. Las caravanas, digamos, que están llegando a México en estos días, en estas semanas. Sabemos que del orden de un poquito más de 3,000 personas solicitaron la condición de refugiado. Sabemos que hay actualmente del orden de unas 10,000 personas entre todas las caravanas que estarían, pensamos, prácticamente todos o la gran mayoría llegando a Tijuana. No se descarta la posibilidad de que algunos lleguen a otros puntos fronterizos, pero sí que el grueso de estas personas lleguen a Tijuana. Sabemos que la razón por la que llegan a Tijuana ha sido muy clara desde un principio. Quizá no quisimos algunos escuchar o no quisimos entender el objetivo desde el inicio que estas personas plantearon, que era que ellos lo que querían era ir a los Estados Unidos. Entonces no es sorpresivo, o sea, no hay ninguna sorpresa en que llegaran o que van a llegar hasta la frontera. Según información de ayer, ya 800 personas estaban en Tijuana y se supone que en estos días estarán llegando otros miles más, y no será extraño que para el momento en el que el nuevo gobierno tome posesión ya estén por allá pues cerca de los 10,000 que en total suman las diversas caravanas que han ingresado al país. Dentro de estas personas sí habrá un sector que solicite la condición de refugiado. En el análisis que se hace por parte de todas las agencias que tienen que ver con el tema de refugiados o agencias que tienen que ver con temas de derechos humanos o el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, la verdad es que el fondo del problema es una situación de violencia generalizada, de violación sistemática de derechos humanos y la incapacidad del Estado de estos países, aquí particularmente de Honduras, pero también de El Salvador, porque muchas de las personas que están llegando vienen también de El Salvador, algún número menor, pero también vienen de Guatemala. Son personas que están en una situación muy complicada al interior de sus países, son personas que en muchas ocasiones ya se desplazaron, son personas que algunas veces han salido y han tratado, las han regresado y vuelven a salir. O sea, la política de la deportación es simplemente dar largas al asunto porque no resuelve. Se deporta a la persona y la persona busca la manera de volver a entrar, porque la situación al interior de estos países es tan compleja, tan complicada, que les es imposible el poder quedarse allí. No tienen ninguna posibilidad de encontrar alguna perspectiva futura para su familia. No somos ingenuos, sabemos que dentro de las caravanas puede haber algunos liderazgos que uno podría tener dudas o que podría cuestionar. Sabemos que hay gente de toda, porque cuando se trata de una población hay gente de toda, es como en farmacia, hay todo, como un pueblo, hay todo. O sea, nadie puede pensar de manera ingenua que hay un pueblo santo o hay un pueblo puro. Bueno, eso no existe en ningún lado del mundo, eso ya se sabe. Hay de todo, pero el tema central es que a pesar de que pueda haber de todo, que pueda haber dirigentes que puedan ser cuestionables, que puedan tener motivos políticos, qué sé yo, independientemente de todo eso, el tema de fondo es la raíz del problema al interior de estos países, que hace que mujeres embarazadas, mujeres con bebés, que ancianos, que personas lisiadas en una situación de incapacidad se vean obligados a salir de su país. Y es claro que una persona en esa condición de vulnerabilidad no va a acudir al llamado de una simple manipulación. Yo creo que en eso hay que ser muy claros. Por muy manipulador que sea el dirigente más hábil, más ingenioso, más inteligente, ninguna persona que esté en una condición de vulnerabilidad extrema, como lo que está ocurriendo con varias de las personas que van de esta caravana, va a hacer caso de esa situación, a no ser que su situación de vida dentro de su país sea una situación complicada.
En el marco de esta reunión a la que yo asistí como observador en Washington, tuve la oportunidad de reunirme bilateralmente con una funcionaria de alto nivel del gobierno de Honduras. Y lo que ella me dijo fue que a pesar de que efectivamente puede haber algunas motivaciones políticas de algunos dirigentes, la verdad de las cosas, ella como hondureña, como una persona profesional, como una persona de jerarquía dentro del gobierno hondureño, estaba muy consciente que el problema de fondo es que la situación en su país era una situación terrible y que no había opciones para quedarse en su país. Que ella como mujer, que ella como una persona que tiene hijos, sabe que jamás se movilizaría de su país estando embarazada y menos con un bebé y menos nadando el río Suchiate. O sea, yo creo que es sentido común entender que este es el problema de fondo. Así es que yo creo que el análisis que hace los distintos organismos de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el UNICEF, en fin, es coincidente en el sentido de que dentro de esta movilización de personas que llegan al interior de la caravana, hay muchas personas que claramente están con necesidad de protección internacional y que México como país, en este caso de destino, México dejó de ser lo que tradicionalmente era simplemente un país de salida, de origen, de personas que migraban hacia los Estados Unidos, para convertirse también en un país de tránsito también, pero ahora en un país de destino. Hay que entender que México, relativamente en el contexto internacional, es un país de desarrollo medio alto, es un país que relativamente, hay dos parámetros que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados mide para saber el peso específico que puede tener una población refugiada al interior de un país. Esos dos parámetros son los siguientes: la correlación que hay entre el número de refugiados de un país con la población total de ese país, y la otra es la correlación que hay entre el número de refugiados y el Producto Interno Bruto per cápita de ese país. En ambos casos, México es un país que por su desarrollo, por su riqueza, por su población, tiene, a pesar de todas estas llegadas recientes y esta tendencia creciente de llegadas de refugiados, tiene muchísimo más capacidad para poder ser un país hospitalario con respecto de estos refugiados. Tenemos información de que existe una planta instalada que tiene un déficit de mano de obra muy grande en el norte, sobre todo del país. Por eso es importante que las personas no queden concentradas única y exclusivamente en Tapachula, donde lo único que puede pasar es que se exacerben las tensiones, las contradicciones con la población local, la posibilidad de que pierdan oportunidades de empleo los mexicanos, y eso es algo que no le conviene a nadie, ni a los mexicanos, ni a la población local de la zona del sur, ni tampoco a los propios refugiados. Yo creo que México es un país con gran capacidad, con gran posibilidad, pero tiene muchas zonas mucho más desarrolladas en donde estas personas podrían ser reubicadas y tener gran posibilidad de insertarse en el mercado laboral, porque a fin de cuentas un refugiado no es una persona que venga a generar o crear daño en el país, sino un refugiado pues está fundamentalmente huyendo de una situación de persecución o de violencia generalizada. Yo quisiera dejarlo ahí y simplemente si hubiera preguntas o comentarios, estoy muy contento de poder dar respuesta de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés Ramírez. Pues le pido a la Secretaría que pregunte si alguien de los diputadas o diputados quiere hacer uso de la palabra, ya sea para comentarios o preguntas. Sí, Presidenta, por instrucciones de la Presidenta se pregunta si algún diputado o diputada tiene alguna intervención para hacer uso de la palabra con respecto a este tema, y por 2 minutos. ¿Sí? Okay. Diputada Claudia. Damos el uso de la palabra a la diputada Claudia Domínguez, del Grupo Parlamentario del PT. Gracias. Buenos días. Preguntarle si es viable que
ahora que tenemos zonas, por ejemplo, en Chihuahua, donde ha habido desplazamiento forzado de gente y tenemos poblaciones completas de pueblos fantasmas, es viable que la gente vaya tomando estas poblaciones para poderlas volver a ser productivas, porque se han quedado realmente muchas zonas fronterizas en total abandono. Y si queremos reactivar la economía, pues tenemos que echar mano de todo para que esas zonas vuelvan a producir. Y yo veo que podemos ser un país incluyente en este sentido para que tanto ellos puedan tener ese acceso a oportunidades y nosotros también reactivar a la economía de nuestros estados, que tenemos ya un déficit importante. Gracias. Sí, con respecto de esa pregunta, muchas gracias, diputada. Ahí no estamos hablando de refugiados, estamos hablando de población local mexicana, ¿verdad? Estamos. Si a los refugiados. Ya. Si no. a quien pide refugio lo pudiéramos como canalizar Ya. para ese tipo de lugares en donde ya se tiene una población, más bien ya no se tiene población y si hay infraestructura, que tenemos pueblos fantasma ya. Gracias. No, claro, era justamente lo que yo estaba diciendo hace rato, que yo creo que en la política de atención al refugiado tiene que verse de una manera lo más estratégico posible y tratar de desconcentrar el número de refugiados en ciertos puntos donde más bien lo que te genera son tensiones con la población local, porque puedes generar desempleo, puedes generar roce, que la gente diga, bueno, pero ¿cómo es posible que llega tanto refugiado y nosotros aquí tenemos problemas de empleo? Se puede bajar el salario porque mayor oferta de fuerza de trabajo, menor salario, y que pueda generar entonces xenofobia, brotes muy intensos de enfrentamientos y hasta violencia. Por eso hay que tener una estrategia muy planificada y pasa por eso que estás tú diciendo, tener claridad de que hay zonas del país que requieren que se incorpore migrantes o refugiados, en este caso, que es lo que a mí me corresponde, para que puedan trabajar allí. Eso le es benéfico a los refugiados, le es benéfico al país, puede ayudar en zonas donde los propios mexicanos tampoco están interesados de vivir o de trabajar. Así es que yo creo que hay que pensar, sí, justamente en una política de reubicación también para las zonas donde se requiere más fuerza de trabajo, donde es vital para el desarrollo del país y al mismo tiempo va a ser bueno porque no estás generando tensiones como se puede generar en otros lugares. Cedo el uso de la palabra al compañero diputado Mats García. No, Alejandro, perdón. Sí, buenos días. Mi pregunta es, sabemos que la frontera de México, la frontera norte, es un trampolín. Llegan de varias partes del mundo a intentar brincar para el otro lado. ¿Qué pasa con esa gente que se queda a radicar aquí en México? Aparte de los compañeros centroamericanos que vienen de allá para acá. O sea, ¿en 10, 15 años vamos a estar sobrepoblados? ¿O qué podemos hacer para, digo, es muy difícil detener la migración, es imposible, pero sí podemos hacer algo, buscar instancias para que la gente ya no pueda estar viniéndose de allá para acá, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, gracias, diputado. Sí, yo creo que es sobre lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Yo creo que deberíamos de pensar, y este no es un asunto solamente de la Comar, es un asunto más de otras instancias también, pensar de una forma muy inteligente de buscar orientar un poco más a los refugiados y a los migrantes en general para estimularlos a reubicarse donde más se necesita, un poco relacionado como estaba diciendo la diputada, porque efectivamente puede haber lugares que son polos de desarrollo, que son importantes, pero todo tiene límites, como tú dices. Además, hay otra componente más. Sabemos que la política en los Estados Unidos migratoria se está restringiendo cada vez más. Sabemos de la movilización de Fuerzas Armadas, sabemos las proclamas del presidente Trump, en el sentido de que ahora solamente permitirá la solicitud de refugio por aquellos que pasen por puerta legal y no por los puntos ilegales. Sabemos que cada vez más están presionando al gobierno de México para que México se convierta en un tercer país seguro, que eso lo que significa es que solamente aquí se pueda solicitar refugio y ya no pasen allá a solicitar refugio. O sea, hay toda una política muy intensa de presión y de restricción de flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Y sabemos que
se pueden intensificar las deportaciones, que ya fueron muy grandes también, y hay que decirlo con todas las letras durante el gobierno de Obama. Y estas deportaciones, cuando son masivas también a estas zonas fronterizas, pues es otro problema más, ¿verdad? Porque no solamente los que llegan del sur, sino los mismos mexicanos que los regresan. Entonces sí, tenemos que ver una política más estratégica para tratar de evitar que se generen cuellos de botella, incluso en polos de desarrollo. Muy de acuerdo. Cedo el uso de la palabra a la diputada Livier González. Sí, muy buenos días, bienvenido y qué gusto que nos esté acompañando aquí. Mi pregunta, bueno, ya contestó alguna de las preguntas que iba a hacer, era en relación si cuando ya se les den estos permisos de trabajo o su asilo político, se les va a recomendar o se les va a decir a qué áreas del país es donde más se necesita esa mano de obra, porque como usted lo acaba de decir, nuestros mexicanos en deportación, la mayoría queda en las fronteras porque sus familias quedaron también en Estados Unidos, entonces ellos no quieren moverse porque tienen la facilidad de que vengan a visitarlos, va a ser, entonces si estas personas se van a reubicar o se les va a decir en tal estado se necesitan, o la política va a ser un poquito casi, pues no digamos obligatoria, pero esa recomendación un poquito fuerte hacia allá. Y la otra situación, probablemente muchos de nuestros migrantes o más bien mexicanos están yendo a trabajar con permisos a Estados Unidos y es muy probable que también se les vaya a otorgar algún permiso de alguna compañía a estas personas que vienen centroamericanas. Entonces no sé si vaya a crear conflictos porque muchos de nuestros compatriotas quieren esos permisos para ir a trabajar a Estados Unidos. Entonces iba a haber como la oportunidad ahí, no sé si vaya a crear a futuro un conflicto esta situación por los trabajos en Estados Unidos. Sí, el tema que yo hablaba de la reubicación será, digamos, dependiendo de los casos y dependiendo de las fuentes de trabajo que hay en los lugares. Yo me refería concretamente al caso de Tapachula, que es el que le ha tocado la carga más pesada y que sabemos que no es justamente un polo de desarrollo del país, es un lugar relativamente atrasado. Sabemos que Chiapas es el estado más pobre del país y entonces lo que decía yo es de que habría que pensar de que no se saturara demasiado un lugar como Tapachula, porque pues hay lugares mucho más desarrollados y que además necesitan esa fuerza de trabajo. Ya lo decían los diputados anteriores. Así es que va a ser dependiendo de los casos en concreto y donde se vea que está muy saturado, pues ahí sí trataremos de promover una reubicación. Ya el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados tiene un programa de desarrollo de reubicación para Saltillo y próximamente en Monterrey. Entonces sería así. Ahora en los Estados Unidos, pues ahí sí es algo que digamos que a mí no me corresponde como Comar. Pero, digamos, la historia de los Estados Unidos ha sido esa, o sea, los Estados Unidos se formó a través de la migración, ¿verdad? La migración italiana, irlandesa, alemana, toda la vida, y Estados Unidos es lo que es, y aquí hay que decirlo, gracias a la migración. Si no hubiera tenido migración, Estados Unidos no sería la primera potencia del mundo. Esto es en todas partes del mundo, ¿eh? Alemania es una gran potencia gracias a la migración, y voy a poner un ejemplo en el caso de Brasil. Brasil, Sao Paulo, es de lejos el estado más rico del país, ¿sabe por qué? Porque es el lugar del mundo donde más italianos hay fuera de Italia. Hay más sirios y libaneses fuera de Siria y Líbano. Hay más japoneses es en donde más japoneses hay fuera de Japón. O sea, la migración a final de cuentas es muy pujante, muy dinámica y eso es un factor de desarrollo. Entonces tampoco hay que tenerle mucho miedo a eso. México es un país con una enorme capacidad, tenemos 120 y tantos millones de habitantes. En el caso del Oriente Medio, por ejemplo, países chiquititos que son los que están aledaños con la frontera de Siria, el Líbano, Jordania, Kuwait, el propio Irak, son países pequeñitos, mucho menos desarrollados que México, y no hablamos ahí de que tengan miles, ahí tienen millones de refugiados. Esos sí son países que sí están colapsados por la cantidad, porque sí es demasiado fuerte. Lo que pasa es que se hablaba poco de eso, porque se empezó a hablar del tema de Siria hasta que los reflectores del mundo empezaron a pasarse hacia Europa, cuando las personas empezaron a atravesar el Mediterráneo y llegaron a Europa. Ahí sí
se pusieron con mucho pánico los europeos. Pero la verdad es que el 85% de los refugiados del mundo están en países pobres. Quienes tienen la carga principal de los refugiados del mundo son los países pobres. Pero claro, los países ricos hacen mucho escándalo y mucha laraca del tema de refugiados, cuando muchas veces sabemos que algunos de ellos producen las guerras, que son las que a final de cuentas generan los refugiados, y luego ponen el Jesús en la boca de que hay refugiados que les llegan a sus países. Entonces yo creo que hay que ser un poquito más equilibrados con eso. Cedo el uso de la palabra al diputado Manuel López Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena. Realmente es un honor tenerlo aquí. No había escuchado hablar de usted, pero su discurso está maravilloso. Nos habla de una persona bastante preparada, con una larga experiencia en temas de migración. Me siento orgulloso de haberlo escuchado, yo creo que los compañeros también. Si quiero hacer unas preguntas, yo pienso que en temas migratorios nada es infinito. Es finita la migración, es finita la capacidad de los países para recibir migrantes. Le pregunto, Estados Unidos, que es el paraíso y el sueño dorado de migrantes de todo el mundo, ¿qué tan lejos está Estados Unidos de llegar al límite de su capacidad? Porque también es injusto que se force a un país a recibir migrantes que ya no puede atender o que ya no puede recibir, o que sus recursos naturales ya no es posible que estén recibiendo gente. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, ahorita esta migración masiva que estamos observando del Triángulo Norte de Centroamérica hacia México, Estados Unidos y Canadá, está medianamente protegida. Ha habido algunos casos de violación a los derechos humanos, pero en lo general está bien. Pero en años recientes se dieron unas situaciones espeluznantes en migraciones menos mencionadas en los medios, migraciones, un flujo migratorio menor que se fue dando hace 10, 15 años, 8 años, 7 años, y que fueron víctimas de criminales que hicieron con ellos barbaridad y media. De veras, usted piensa, como gran estudioso de estos temas, que México no pudo haberlos protegido, porque fue prácticamente casi podría calificar como un crimen de lesa humanidad lo que padecieron esos migrantes, desde violaciones, asesinatos, enterramientos en fosas clandestinas, etcétera, etcétera. Y se les dejó a la deriva con respecto a los grupos criminales que los acosaron. Tercera pregunta, si es tan amable. ¿No sabe usted, como gran conocedor de estos temas, que esos países que están generando sus flujos migratorios, como Honduras, Guatemala fundamentalmente, y El Salvador, que se están generando movimientos sociales que detengan esos flujos migratorios a través de establecer mejores regímenes sociopolíticos, económicos, culturales en esos países? Quisiera saber de eso, porque realmente es injusto pues que la gente, aunque se les reciba bien, emigren de sus lugares de origen, porque el ser humano es muy apegado a sus lugares de origen. Y luego van con sus niños, mujeres embarazadas, aún recibiéndoseles bien. Hay gente que viene en una situación de que no debiera estar integrando esa migración. Entonces, esa es la tercera pregunta: si están generando en esos países condiciones a través de luchadores sociales, a través de movimientos sociales, no sé, que realmente hagan una explotación racional de los recursos, porque yo pienso que todos los países del mundo, aún los más pobres, con una buena organización socioeconómica, política, pueden generar recursos para que sus gentes, sus connacionales, vivan más o menos bien. Gracias. Sí, muchas gracias por ¿Ya lo pagué? Okay.
Sí, hola, sí, muchas gracias por sus palabras. Bueno, en respecto de lo de los Estados Unidos, digamos que hay dos aspectos importantes. Uno es que claro que un país es soberano para definir su política migratoria y nadie lo puede forzar. Ningún otro país es quien para decirle a los Estados Unidos, tú tienes que tener tal o cual política migratoria. Y ciertamente México no va a ser el país que le va a decir a los Estados Unidos cómo cambia o no cambia su política migratoria. En ese sentido, además, hay que hacer ver que en años recientes es más el número de personas que deportan que las que están entrando, especialmente en el caso de los mexicanos. Están llegando más mexicanos de vuelta que los mexicanos que están entrando. Así es que no es tampoco que se les está incrementando tanto la llegada a los Estados Unidos, más bien está disminuyendo. Y yo siempre he pensado, yo soy de formación economista, que esta es una válvula, ¿no? Porque esto tiene que ver con el proceso de acumulación de capital en los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos necesitan para su propia expansión, abren un poquito la válvula para que entren más. Cuando no necesitan, porque ya tienen mucha presión en los Estados Unidos, pues le cierran un poquito la válvula para que no entren más. Es un poquito de ley de oferta y demanda, o es un poco así como pasa con las políticas proteccionistas o las políticas liberales. Muchas veces son proteccionistas cuando les conviene y son los primeros abogados del libre mercado cuando les conviene, y cuando no, de repente China se volvió menos proteccionista que los Estados Unidos, y estas son cosas que tienen que ver con esta propia dinámica de acumulación de capital, así es que tampoco es nada rígido. En el tema migratorio pasa lo mismo, y no somos nosotros los que les vamos a decir, ellos dictan su política y son más a los que sacan que a los que están metiendo. Esa es una realidad. Ahora, cuando esto se refiere ya no a un tema meramente migratorio, sino a un tema de refugiados, ahí sí tienen obligaciones, porque los Estados Unidos son signatarios del protocolo de 1967 que norma la normativa jurídica internacional de protección de refugiados, y ellos son signatarios y son comprometidos, tienen un compromiso, una obligación internacional de darle acceso a las personas que están en necesidad de protección internacional. Así es que ahí, por eso es que hay muchos abogados en los Estados Unidos, defensores de derechos humanos, que le han echado abajo muchas de sus tentativas y de sus políticas a Trump. O sea, Trump puede decir misa, por ejemplo, con respecto al tema de esto de decir que no va a permitir que se procesen los casos de personas que entren por puntos ilegales. Eso es ilegal, pero él lo dice porque él es el presidente. Pero mientras que él lanza esa proclama, hay grupos de abogados de derechos humanos en los Estados Unidos que intensamente trabajan para echarle abajo su proclama. Pero ese es un tema, como te digo, ya no meramente de migrantes, es un tema del derecho internacional de los refugiados, que Estados Unidos tiene una obligación internacional. Ahora, con respecto del tema de lo que hablas de Honduras y de los países del Triángulo Norte, sí, ciertamente mucho esto de la violencia generalizada, la violación sistemática de derechos humanos, tiene mucho que ver con regímenes políticos. Yo creo que aquí todos podemos estar muy claros de eso. Es una situación complicada, tienes todas las razones, las víctimas son las personas inocentes que no tienen nada que ver con esto, pero que están en una situación muy complicada para poder resolver ese problema. Más de uno, estoy seguro, que están luchando, y sabemos la historia de Honduras, sabemos lo que ocurrió en el pasado con Honduras, con el golpe de Estado, sabemos lo que pasó recientemente, con mucha incertidumbre con respecto a las elecciones pasadas, y pues claro que esto es una situación que genera mucho descontento social y que la gente trata de cambiar las cosas, pero no es sencillo. Sabemos que esto es una transformación necesaria, imperativa, fundamental para terminar con este problema, pero no es nada sencillo. Por otro lado, y ya nada más con eso termino, es muy importante la inversión entonces de otros agentes para el desarrollo en estos países. El presidente electo López Obrador ha sido muy claro en el sentido de tratar de ir al tema de raíz para que estos países puedan ser desarrollados y con eso prevenir que siga habiendo flujo de refugiados. Muchas gracias, doctor. Cede el uso de la palabra a la diputada María Eugenia Espinosa. Gracias, buen día. Doctor Andrés Ramírez, muchas gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias. Yo tengo específicamente una pregunta. Dada la situación que nos está acongojando ahorita a nuestro país y las propuestas que de alguna manera se han escuchado en esta mesa, a mí sí me gustaría que yo creo que aterrizáramos un poquito y viéramos la situación. Hablamos de un proyecto de ubicación del migrante
Y mi pregunta sería, ¿quién sería la persona o la instancia encargada de poder llevar y regular este tipo de ubicación? Y la otra, de alguna manera comparto mucho la opinión de mi compañera diputada María Líber acerca de que realmente Estados Unidos tiene un control de las personas mexicanas que van con visas laborales. Entonces, aquí la situación es también cómo es que entonces se va también a tratar de ubicar a todas estas personas que no tienen ningún documento ni ningún registro dentro del territorio nacional e ingresar de nuevamente a Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí, de alguna manera tenemos que tener muy bien visualizados cómo y de qué manera lo vamos a hacer. Ahora, planteamos la situación de que pudieran ser ubicados o se pudieran trasladar a algún espacio donde queden como ciudades que de alguna manera por situaciones de clima nuestras personas mexicanas no han podido ya tener la situación de vivienda allí. Estamos de acuerdo también que el sector productivo va a ser las personas que van a captar esta mano de obra. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que ver y visualizar si realmente también nuestro sector productivo va a tener esa alianza para poder tener esa recepción de mano de obra. Gracias. Sí, bueno, ya hablando de migrantes en general, ya es un asunto que no me corresponde, ¿no? Eso sería un tema que sería muy bueno que en alguna ocasión pudiera venir acá el doctor Tonatiuh. Bueno, perfecto. Y yo creo que sería una pregunta que tal vez le podrías hacer a él. Yo hablaba exclusivamente de refugiados y ahí en el caso de refugiados decía que hay un proyecto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados para reubicar refugiados hacia el norte y ha sido muy exitoso. Ellos tienen un diagnóstico de déficit de empresas que son por miles, es increíble, que tienen déficits en la franja de Maquila, en el norte, en Saltillo, en Monterrey. Pues son estados con mucho dinamismo, porque cuando también hablo del número de refugiados, pues son números pequeños realmente, para un país de la dimensión de México, son números pequeños, entonces no es tanto problema. Y amarrándolo con tu tercer comentario, realmente sí, es muy importante siempre estar en coordinación con el sector empresarial, porque son ellos los que necesitan la mano de obra, son ellos los que te pueden decir, mira, sí se necesita aquí, sí se necesita allá. Yo recuerdo recientemente una experiencia en Brasil en el sentido de que cuando llegaron los haitianos, estos haitianos que llegaron a México el año pasado, que empezaron a llegar a Tijuana, son los mismos haitianos que entraron con el terremoto de 2010 hacia Brasil. Estaban muy cerradas las puertas en los Estados Unidos, Brasil encabezaba la operación de paz en Haití, Brasil en ese momento con el presidente Lula a la cabeza era el American Dream del sur, ¿verdad? O sea, la gente pensaba Brasil como el modelo y les encantaba el fútbol y estaban felices de ir a Brasil. Y llegaron miles y miles de haitianos, son estos mismos, llegaron miles y miles de haitianos a Brasil. Llegaban, por ejemplo, por el punto de entrada en Tabatinga, que es una frontera triple entre Colombia, Perú y Brasil, en el Amazonas, y tenían que hacer un cruce por barco de 6 días para llegar a Manaus, que es la capital, digamos, del estado de Amazonas. Pues llegaban empresarios desde lugares remotos del país a buscar a los haitianos por la necesidad que tenían de mano de obra. Entonces, hay mucho potencial en ese sentido y tienes toda la razón, son los empresarios los que saben cuáles son sus necesidades y con ellos hay que coordinar los esfuerzos. Sí, gracias. Cedo el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Luébano Núñez. Muchas gracias, buenos días. Doctor, pues desearle éxito en esta nueva encomienda. Yo creo que ha sido muy claro su planteamiento de la problemática y la realidad que está pasando y que sobre todo se acrecentará en los próximos años. Yo creo que en el punto de vista de México lo dice muy claro, pasamos de ser ya un país de tránsito a un país de destino y al ver las necesidades, las carencias, también las dificultades por las que pasan los estados, los municipios, definitivamente no estamos preparados precisamente para atender una problemática de este sentido. Son diferentes los temas que abordan en estos aspectos.
pudiéramos hablar. Ayer escuchamos la presentación del Plan Nacional en materia de seguridad y sin embargo no se tocó un punto tan relevante como es este tema, ¿no? Que tiene que ir acompañado precisamente de las acciones como país que estaremos ejerciendo. Yo creo que el que esté hoy aquí y plantea esta situación, y lo dice muy puntual, bajo las facultades de la legislatura de esta comisión, pues es ver cómo fortalecer esta área que encabezará la Comar para que dé de alguna manera resultados, atienda la problemática. Hablaba de un cierto número de gente que labora, de la debilidad que hay en el área y sobre todo presupuestalmente, ¿no? Entonces yo creo que hoy todos los integrantes que estamos aquí en esta comisión entendemos, vivimos en nuestros estados esta situación y sobre todo en números, o sea, ¿cuál sería su petición concreta, sobre todo presupuestalmente y de participación de estos integrantes? Sí, le agradezco mucho, diputado. Yo creo que su observación es muy pertinente y para que vayamos a aterrizar un resultado concreto acá de esta sesión, le agradezco mucho el comentario. La verdad es que ciertamente hay que entender que esto no es un asunto ni siquiera partidario, es un asunto de Estado. Los refugiados no son votantes, no votan, no tienen derecho político para votar y entonces por eso muchas veces pues se deja de lado, ¿verdad? Porque a fin de cuentas no voy a hacer algo que le va a redituar a un sector que después va a redundar en que vota por mi partido, etcétera, ¿no? Es una cuestión que trasciende a la cuestión meramente electoral o meramente partidaria y es algo que nos debe interesar a todos los mexicanos. La verdad que es un asunto que tendría que verse con una cuestión de Estado. México tiene compromisos internacionales, México es un país que tiene los recursos, es un gran país. Yo habiendo vivido tantos años en el extranjero, en tantos lugares del mundo, me sentía muy orgulloso, me siento muy orgulloso de ser mexicano porque cuando la gente sabe que eres mexicano, dicen, bueno, ese es un gran país en todos los terrenos. Desafortunadamente no tenemos un récord muy bonito, digamos, en materia de derechos humanos, pero eso no quita que sigamos siendo un gran país y que si no hemos tenido un gran récord de derechos humanos, pues creo que siempre estamos a tiempo de cambiar la situación y de tener una estrategia que en todos los dominios nos pueda permitir tener un buen récord como merecemos y como merecen todas las personas que residen en México, de que sean respetados sus derechos humanos. Los refugiados, los migrantes, pues son unas personas iguales que tú y que yo, que tienen los mismos derechos, deberían de tenerlos y tendrían que ser respetados. Entonces, concretamente, año con año, el presupuesto de la Comar, siendo cada vez más ingente e imperiosa la necesidad de fortalecerla, era lo mismo, o sea, no aumentaba. Todos los años, y además es ridículo, porque bueno, ustedes que están acostumbrados a veces en los presupuestos gigantescos y multimillonarios que hay en varias dependencias gubernamentales, el presupuesto, por favor no se rían cuando se lo digo, pero es 25 millones de pesos, o sea, realmente es de risa, ¿verdad? Es de risa. Entonces, yo hice un planteamiento que presenté, que inclusive el licenciado Encinas no solamente lo aprobó, sino que consideró que debería ser mayor y lo que entiendo que quedó es de 100 millones, 4 veces más. Y por otro lado, yo no quise quedarme simplemente a nivel de un presupuesto y de un plan, de un programa para el año 2019 mucho más vigoroso, sino que entablé acuerdos con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados para que me dieran un adelanto puente financiero para que desde el día 1 de diciembre podamos contar con un apoyo de recursos que me permita fortalecer a la Comar, cuando menos por unos meses. Entonces, yo sí, ante la pregunta que hace y el comentario que hace el diputado Luébano, yo creo que es muy importante pues contar, sobre todo esta comisión que está encargada de un asunto tan importante, estratégico hoy y álgido en el país, pues de respaldarnos. Yo les agradecería muchísimo que puedan respaldar estos esfuerzos que estamos queriendo desarrollar en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por cuestiones de tiempo, diputadas y diputados, quiero
quiero llevar a votación. Sí. Llevar a la discusión y en su caso aprobación el dictamen que hemos hecho a través de esta comisión por 9 proposiciones que tenemos y que hemos resuelto. Entonces, antes de que se vayan, porque hay que votarlo, pido a la Secretaría que se vote antes de que se tengan que retirar algunos compañeros, por favor. Como no, por instrucciones de la Presidencia, solicitamos a ustedes que se revise el tema del dictamen y en virtud de que fue entregado previamente a todos ustedes en la carpeta informativa de la comisión, solamente remitiré a leer los puntos resolutivos que tienen que ver con lo siguiente. Con punto de acuerdo sobre diversas proposiciones relativas a la caravana migrante proveniente de Centroamérica presentadas en la Honorable Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como al Instituto Nacional de Migración, al titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta discusión. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, y si no, a votación. Por instrucciones de la Presidencia, si alguien hace uso de la palabra en este punto. ¿No? Muy bien. Entonces, por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la votación económica con respecto al dictamen que se propone. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor, diputadas, diputados. Los que estén por la negativa, abstenciones, no las hay. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta. Se aprueba el dictamen. Cedo el uso de la palabra. Tenemos 3 participaciones. Sigue el diputado Ismael Alfredo Hernández para continuar con las participaciones. Después va el compañero diputado Lenin y al último el diputado Ulises. Gracias, presidenta. Primero, reconocer en el doctor Ramírez Silva un conocimiento muy amplio sobre el tema. Nos da mucho gusto que esté al frente él de la Comar, porque evidentemente tiene un pleno conocimiento y información en cantidad y en calidad que nos habrá de servir mucho a esta comisión. Enhorabuena, en lo poco que lo he escuchado, evidentemente es un hombre preparado, muy preparado en el tema que hoy viene a exponernos y que nos genera también una gran preocupación y ocupación como comisión en el tema del presupuesto. Evidentemente que la buena noticia es que en el anteproyecto de presupuesto que habremos de recibir la Cámara de los Diputados Federales, habremos de recibir 4 veces más de cómo estaba en este año la Comar. ¿Qué quiere decir? Que habremos de defender, apoyar y estar al pendiente de cada uno de nuestras fracciones parlamentarias. El tema es tan complejo, tan sensible, que rebasa cualquier posición ideológica partidaria. Este tema cuente con nuestro apoyo y solidaridad para que en el presupuesto se vea reflejado que el fenómeno en estos próximos 6 años será atendido con un buen equipo, un buen titular y una comisión que habrá de respaldarlo en esta responsabilidad que habrá de asumir. Enhorabuena, felicidades, doctor. Muchas gracias, muy amable. Cedo el uso de la palabra al compañero Lenin Pérez. Muy rápido. Bueno, primero que nada, felicitar a la presidenta de la comisión por la invitación al doctor Andrés. Me parece que lo más prudente y responsable después de tener la visita y el panorama que nos abre el doctor es que tomemos acciones al interior de la comisión. Ya se tocó el tema del presupuesto, qué bueno que se está contemplando llevarlo a 100 millones de pesos, si eso fuese suficiente, doctor, sino para que sea todavía objeto de análisis y que lo podamos analizar muy a fondo por la importancia del tema. Sabemos claramente que hemos dejado de ser nada más un país de origen y somos un país ya de destino y que este fenómeno va en pleno crecimiento, pero también considero sumamente importante que la comisión, a partir de su Secretaría Técnica,
hagamos una serie de planteamientos de reformas al marco legal, sabiendo que los migrantes son sujetos de derecho y que ahí tenemos que hacer una serie de reformas y de armonizaciones hacia la ley. El tema de adecuar las leyes para que los migrantes puedan acceder a la justicia. Ya hemos hablado del problema laboral, ya es la tercera ocasión que lo toco, por el fenómeno de la frontera, donde tenemos que plantear una estrategia para ver cómo vamos a incorporar al mercado laboral sin perjudicar el bajo salario que ya de por sí tiene en la frontera. Eso he insistido ya con esta en 3 ocasiones y me parece que necesitamos organizar un foro para una estrategia, convocando a las organizaciones civiles que participan en esto y desde luego a los organismos patronales. Y tenemos que armonizar en un tema que me preocupa, la ley de migración, en lo referente con la Ley General de Derechos de los Niños y las Niñas. El incremento de la detención de los niños, hoy estaba leyendo precisamente un comunicado de la ONU, se ha incrementado en un 900%, en una práctica inclusive que ha estado siendo criticada por la ONU hacia nuestro país, y es necesario armonizar la ley de migración en este sentido. Entonces, me parece que fue muy fructífera y muy enriquecedora escuchar la plática del doctor, pero lo más importante es que después de esta plática podamos tomar las acciones necesarias para avanzar en la protección de los migrantes y en lo que tiene que ver en toda su armonización legal. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lenin. El diputado Ulises retira su participación. En cuanto al tema que menciona el diputado Lenin, se les va a hacer llegar de nueva cuenta el correo electrónico para que envíen todas sus propuestas, tanto de reformas, propuestas para enriquecer este plan de trabajo. Tenemos hasta el día 23, hemos puesto este término, el 23 de este mes, para que todas y todos los integrantes, secretarios, participen y envíen a este correo electrónico lo que vamos a integrar a lo que será este plan de trabajo. Entonces, nada más recordarles para que en este sentido todos me hagan favor de llegar sus comentarios y empezarlos a incluir. Hasta el 23 tenemos como fecha límite. El otro tema que aquí me gustaría integrar en asuntos generales, que por falta de tiempo ya no nos podríamos extender mucho, pero que sí me gustaría que participara de manera muy breve, es la doctora Sandra Álvarez, sobre una breve, nada más mensaje sobre asilo y representante de Sin Fronteras. Por favor, doctora. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos y bueno, muchísimas gracias por permitirnos la participación a nosotros como organización civil, sobre todo a la diputada presidenta y bueno, y tener un diálogo con el doctor Andrés. Bueno, pues más que nada, la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, como bien ha quedado manifiesto, ha sido dejado dentro de la agenda política durante todos estos años, destacándose sumamente la importancia que tienen las personas refugiadas, así como todas las personas a nivel nacional, considerando que independientemente de su nacionalidad, todos tenemos los mismos derechos. La COMAR a lo largo de la historia ha tenido ciertas deficiencias, si bien es cierto, y muchas de ellas acompañadas por una falta de presupuesto que ya quedó muy claramente definida por el doctor Andrés, sumando la estructuración a nivel operativa que depende directamente de esta falta de presupuesto, de esta falta de personal inminentemente considerada por la falta de representación en algunos de los, en la gran mayoría de los estados de la República y también tomando en consideración la falta de comunicación que existe entre la misma Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con el Instituto Nacional de Migración, que es algo que debe de ser muy puntualmente reconocido, tomando en consideración que las dos, aunque son dependencias completamente diferentes, necesitan un punto medular entre sí. Esta ausencia o esta falta de capacitación del personal que se encuentra dentro de la COMAR repercute inmediatamente en las personas refugiadas, en las personas solicitantes de asilo o aquellas necesitadas de protección internacional. Hablamos también de personas que tienen ciertas vulnerabilidades específicas y que propiamente no son una amenaza para nuestro país, sino más que nada forman una parte trascendental dentro del desarrollo del país. Entonces, no hay que dejar a un lado esta situación, tomando en consideración el reforzamiento de esta Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, reiterarle nuestro compromiso como organizaciones civiles, tanto a nuestro nuevo director de la COMAR, y tomando también como referencia que se trata de una responsabilidad común,
pero diferenciada, que no es una responsabilidad exclusiva de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sino es una comisión que nos atiende a todos los niveles en nuestro país, a nivel federal, a nivel local y a nivel regional. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. También agradecer al representante legal de CONOFAN que se incorporó ya más tarde, Arturo Morales. Gracias. Bueno, quisiera ver quién de los legisladores, si ya no tiene o quiere tomar el uso de la palabra, concluiríamos nuestra sesión ordinaria y citaríamos para próxima reunión el día 27 de noviembre del 2018 a las 9 horas. Concluimos la sesión. Muchísimas gracias. El protocolo, pero entonces les paso el mensaje de que sí está hoy. No te preocupes. Sí, ya sé. No, ahorita lo pongo en el chat. Oye, ya está.